Es la segunda parte que he titulado El dinero también es espiritual. ¿Sí? Y hoy lo vamos a entender más que otras veces. La semana pasada arrancamos con recordando yo en mi adolescencia, juventud, ver que mi madre se inyectaba insulina todas las noches, misma hora, mismo canal, misma dosis. Y la verdad es que no reflexioné en ese momento qué se inyectaba y para qué. Solamente sabía que necesitaba inyectársela por alguna razón. Hoy entiendo que esa sustancia milagrosa puede regular, orientar, ¿no?, la glucosa a donde tiene que llegar. ¿Sí? Esa insulina no es que produzca glucosa, pero sí abre las células, las puertas de las células para que entre el combustible y pueda arrancar el motor que llamamos ser humano. La insulina entonces hace que la glucosa o se desperdicie o se aproveche. La insulina. La insulina la produce el páncreas. Cuando tenemos problemas, tenemos que inyectarnos. ¿Sí? Eso se parece mucho a la historia que nosotros creemos acerca del dinero. Es decir, ¿de dónde viene el dinero? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿de quién es nuestro dinero? ¿De quién es lo que ganamos? Esta historia de quién es el dinero o para qué sirve, hace lo que la insulina hace. Es decir, no produce el dinero, pero va a definir si nuestro dinero se malgasta o se aprovecha. Es decir, la historia que yo creo del dinero va a hacer que aproveche mi dinero o lo desperdicie. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver estas historias que nosotros creemos acerca del dinero para ver si nos están ayudando o nos están perjudicando. ¿Sí? Y al final, el diezmo. Vamos a hablar del diezmo. Les adelanto, el diezmo no como una obligación, sino como un signo vital, como una herramienta que Dios ha dado para su pueblo. No se lo dio para nadie más, se lo dio para su pueblo. ¿Sí? Ok, pensemos que somos un pez de agua dulce. Piensen en el color que les gustaría hacer, piensen en el tamaño, piensen en la forma de que a ustedes les gustaría ser un pez de agua dulce. ¿Sí? Nacemos como pez de agua dulce, nos acostumbramos, aprendemos a sobrevivir, a huir de depredadores, a comer ciertas cosas. Ese es nuestro mundo, somos un pez de agua dulce, algunos negros, algunos naranjitas, algunos más gorditos, algunos más grandecitos. ¿Sí? En ese mundo nuestro que es vivir en el agua dulce, viene otro pez del agua salada y nos dice que el mundo del agua salada es mejor. Para nosotros que conocemos solamente el agua dulce sería difícil renunciar a todo lo que tenemos porque alguien nos dice que es mejor el agua salada. No sabemos si es mejor o peor nuestro mundo. Lo que sí sabemos es que ahí vivimos y que estamos acostumbrados a él. Y es difícil cambiar esa historia para nosotros. ¿Sí? Es difícil cambiar esa historia que nos tocó vivir. ¿Cuál historia? La de que somos peces de agua dulce. Y la condición, la temperatura, la comida es muy similar para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo en el que nos tocó vivir, particularmente en el siglo XXI, en el año 2000 en adelante, sí, nos tocó vivir con ciertas condiciones, con ciertas respuestas acerca del dinero. ¿Sí? Lo que nosotros vivimos en el ambiente, lo respiramos. Hay ideas en el mundo acerca del dinero, ¿están de acuerdo? Sobre qué es el éxito y sobre lo que significa estar bien. Y el dinero juega un rol muy importante para esas historias que el mundo cuenta acerca del dinero. ¿Sí? Y la realidad es que aunque nosotros no queramos reconocerlo, esa historia nos perjudica. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve? Y si es un estándar de éxito o no. ¿Sí? Es una historia que como el pez de agua dulce está en nosotros. Y si no tenemos dinero, si tenemos poco, nos sentimos mal. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Por eso vale la pena que reflexionemos qué creemos del dinero.
Porque no se trata, al final de cuentas, de ese sermón, de esa enseñanza, de que cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Para qué crees que sirve o a quién le pertenece? Ok, entonces, antes de continuar y comenzar realmente con la enseñanza, quiero hacerles una pregunta que puedan reflexionar, aunque sea 30 segundos. Lo que tú sabes del dinero, ¿lo aprendiste en tu casa? ¿Lo aprendiste en la escuela? ¿Sí? Lo que tú sabes del dinero, ¿dónde lo aprendiste? A lo mejor nunca lo habíamos reflexionado así, ¿sí? Pero bueno, quiero contar 3 historias muy breves acerca de lo que nosotros pensamos del dinero como creyentes, ¿sí? Que nacen de la parábola de los talentos. Ya la vimos la semana pasada, la revisamos, la estudiamos un poco. Y para no hacer el cuento largo, la parábola de los talentos habla de 3 siervos, ¿sí? 3 siervos que trabajan para un amo, para un dueño de negocio, ¿sí? 3 trabajadores que trabajan para alguien. A cada uno se le dio un talento, dice la Biblia, que es un monto de dinero, capital, ¿sí? A cada uno se le dio según su capacidad, a uno 1, a otro 2, a otro 5. El dueño se fue, dijo, regresaré, entonces le dio a cada uno su talento. Digo, la historia habla en un contexto de un negocio, de una empresa, de una hacienda, ¿no? Y se espera que si alguien se va, te lo está encargando con alguna razón, ¿sí? Sabemos que el primero y el segundo siervo duplicaron, ¿sí? Pues, lo que se les dio. 2 talentos, digo, se convirtieron en 4 y 5 se convirtieron en 10, que eso es muchísimo dinero, muchísimo, ¿sí? Entonces, el asunto es que el tercer siervo, en lugar de hacer algo, decidió enterrar el talento, que en términos financieros en aquel tiempo era algo eh, ciertamente estratégico, ¿sí? Para que no se perdiera, ¿sí? Para cuidarlo. Pero la historia nos dice que el amo no estuvo contento con eso, ¿sí? ¿Y cuál fue la historia, mejor dicho, que este siervo creía acerca del amo? Y eso fue lo que cambió el hacer cosas o a no hacer cosas. Es decir, el pretexto o la razón que puso el tercer siervo para esconder su talento fue, sabía que eras un hombre duro y tuve miedo, por eso lo escondí. Más que un pretexto fue algo que él creía, ¿sí? Sabía que eras un hombre duro. Entonces la pregunta que va a hacer la diferencia para nosotros es, ¿de quién es el dinero? ¿Y cómo es ese amo de nosotros, si es que lo tenemos? ¿Cómo es él? ¿Es un hombre duro que siembra donde no cosechó o es un hombre justo? Esa es una respuesta que cada quien va a tener, ¿sí? ¿Cuál es tu historia sobre el amo? Tú eres un siervo, hay un amo. ¿Cuál es tu amo? ¿Cuál es la historia? ¿Sí? Entonces, para poder cambiar de opinión, para poder cambiar de historia, tenemos que reconocer la que creemos, ¿sí? En ese sentido, hay 3 historias que los creyentes, sin pensarlo mucho, creen acerca del dinero, ¿sí? La primera comienza con esto: el domingo es sagrado, de lunes a viernes es secular. Esa es la historia que define a ese tipo de creyentes, que todos hemos sido parte de él. ¿Qué me refiero? Que el domingo es para Dios y los demás días para alguien más, ¿sí? Decimos el domingo es sagrado y todo lo que hacemos fuera de este lugar, que llamamos iglesia, es secular. De hecho, decimos trabajo secular. ¿Están de acuerdo con eso? Ok, entonces el domingo tiene sus reglas, el domingo tiene su lenguaje, hermanos, aleluya, ¿no? El domingo tiene su lógica. Nosotros llegamos al servicio, nos levantamos las manos, a veces lloramos, nos decimos hermanos, nos proferimos bendición. Son las reglas del domingo, ¿sí? Son las reglas de la iglesia.
Venimos vestidos de cierta manera, nos peinamos de cierta manera, ¿sí? Sin pensarlo mucho, son las reglas. Pero al salir por la puerta, a las 1:15, 1:30, algo cambia sin que nos demos cuenta, sin que lo decidamos. Tan pronto nos subimos al transporte, sea público o no sea público, Dios sale de la ecuación. Todo lo que aquí hablamos de Dios, 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 salimos por ahí y Dios sale de la ecuación, sin pensarlo, no porque seamos ateos, pero es como el celular, lo ponemos en enfoque iglesia y luego nos ponemos en enfoque cotidiano, enfoque secular, enfoque modo avión, modo entretenimiento, modo trabajo. ¿Sí? El cristiano vive en modos. Modo iglesia, todos venimos con cara de santo niño, ¿no? De yo no fui. Pero al salir sin darnos cuenta, algo cambia. El lenguaje que usamos, lo que pensamos, quizá nunca volvemos a hablar de Dios, o abrir la Biblia, o a pensar en las cosas relacionadas con Dios. Es la realidad, es el agua que nos tocó vivir. ¿Sí? En el trabajo hay reglas, en el trabajo hay una lógica, una forma de vestir. ¿Sí? En la empresa que estés, si eres enfermera, hay uniforme, hay unas reglas, hay un trabajo, si eres taxista, si eres peluquero, hay unas reglas. Y la mayoría de la gente no es atea. En México, la mayoría de la gente no es atea. ¿Qué significa atea? Que no cree en Dios. Pero en esos entornos, en esos espacios, la gente no habla de Dios. No tiene en cuenta a Dios. Porque así están construidos esos espacios. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con la realidad de nosotros? Es que nuestra vida está partida en dos al menos. Lo de los domingos y la de lunes a sábado. ¿Sí? En la que de lunes a sábado pocas veces nos acordamos de Dios. No lo estoy diciendo de manera general, estoy diciendo como eso nos dice el entorno en el que estamos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí con el dinero? Que el dinero que ganamos cada 15 días o cada semana, si tienes negocio todos los días, el dinero que ganas, tú lo usas, tú lo ahorras, tú lo malgastas, ¿sí? Pero no se sabe a ciencia cierta si el dinero que usas o malgastas o ahorras en tu historia es tu dinero o es de alguien más. ¿Me explico? No sabemos. O sea, ¿cómo podemos saber si el dinero le pertenece a alguien más? Son cómo lo usamos, ¿no? Pero en nuestra historia no sabemos si el dinero que ganamos con nuestro esfuerzo, que es nuestro salario, es solo nuestro y para nosotros. ¿Sí? Si no es en realidad un encargo divino, porque estos siervos, esos muchachos, esos 3 siervos, tenían un encargo del amo. Me voy, ahí les dejo mis bienes. Y la pregunta es si nosotros creemos que el dinero le pertenece a alguien más o solo a nosotros. ¿Sí? Y esa pregunta no se responde pues con una respuesta con palabras, se responde con hechos, o la respondemos con hechos. De la pecera que nacimos, aprendimos a llamar secular a todo lo que hacemos afuera del lugar que llamamos iglesia. Todo lo que hacemos afuera de lo que llamamos iglesia, lo llamamos secular. Música secular, trabajo secular, primos seculares, ¿no? Y en mi caso, que tengo 2 trabajos, por así decirlo, decimos que un trabajo que es ser pastor es un trabajo sagrado o eclesiástico o espiritual. Y mi trabajo de ingeniero es un trabajo secular. Todos lo decimos. ¿Sí? Es la historia que tenemos en nuestra pecera. Que la distinción no es que esté mal, pero implícitamente, cuando digo que mi trabajo de pastor es espiritual, estoy haciendo menos importante a mi trabajo de ingeniero. Y ese es el error de esta historia. ¿No será más bien que nuestro trabajo es la oportunidad de que lo secular reciba algo de lo sagrado con nuestra presencia, con nuestros actos? ¿No será que esos espacios
que secular significa el tiempo que nos tocó vivir, es el lugar donde se debe de manifestar la presencia de Dios, que es el mandato que tenemos nosotros de extender su gloria, y lo hacemos a través de lo que hacemos afuera, lo que llamamos iglesia. Son preguntas, ¿sí? Pero aquí el error de esta historia es llamar a todo secular y darle una categoría inferior. Eso es el error que hemos cometido los cristianos. Es tan esencial para el reino de Dios que el carpintero haga su trabajo como para Dios, que el pastor haga su trabajo como para Dios. ¿De acuerdo con eso? Si no se salen de mi clase. No, es una historia difícil de cambiar. Es como si les digo, es que el agua salada es mejor que el agua dulce. Pues es que siempre he vivido en agua dulce. O sea, no es fácil. Pero si no comenzamos a corregir esta parte, difícilmente vamos a recibir lo que podamos recibir en cuanto al dinero, ¿sí? Acuérdense que lo que vimos hace unas semanas, que la palabra hebrea, abodá, significa trabajo y significa culto. ¿Sí se acuerdan? La trabajo abodá es decir, cuando Dios le dio la tarea a Adán de cultivar el huerto, de desarrollarlo, de multiplicarlo, es la misma palabra que se utiliza más adelante para presentarle culto a Dios en la oración. La misma. Es decir, lo que yo hago aquí dentro de la iglesia es presentarle culto a Dios, y lo que hago el lunes por la mañana es presentarle culto a Dios. Entonces es cómo lo hago, no qué hago. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿por qué esa historia se vuelve tan complicada de pensar que lo que hacemos el domingo es más especial que lo que hacemos el lunes? Porque esa espiritualización de las cosas hace que pensemos que orar es más importante que lo que hacemos afuera. Cuando si oramos es para que lo que hacemos afuera tenga sentido e impacto. Jesús dijo una vez, no acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. ¿Ya ven? ¿Para qué hacemos tesoros en la tierra? Concluimos, pero no es lo que quiso decir. Jesús lo que está diciendo es, lo que haces con lo que tienes, revela dónde está tu corazón. Lo que está tratando de decir Jesús es que los otros dos siervos que multiplicaron y desarrollaron su talento, acumulaban tesoros en el cielo, multiplicando las cosas en la tierra. Es decir, la razón por la que nosotros hacemos las cosas en la tierra, la razón hace que hagamos tesoros en el cielo. No sé si me explico. ¿Más o menos? Es decir, lo que hacemos el lunes, lo que hacemos el martes, la razón por la que hacemos, si nos levantamos con la realidad de que lo que hago lo hago para Dios, eso es hacer un tesoro en el cielo, con lo que hacemos en la tierra, pero que no se nos quede, que no se nos vaya, que lo que hacemos en la tierra importa, porque ¿qué es el mandamiento? Sino que la gloria de Dios se extienda en la tierra a través de nosotros. Por medio del Espíritu, la presencia de Dios se va extendiendo, con medio de acciones, que dice Jesús mismo en el Sermón del Monte, que con sus obras ustedes alumbren a los hombres y los hombres glorifiquen a Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, más bien se trata de hacer las cosas en la tierra como se harían en el cielo. De eso se trata, hacer tesoros en el cielo, hacer las cosas en la tierra como se harían en el cielo, es decir, como las haríamos para Dios. ¿Sí? Esa es la historia que debemos corregir. Lo que hago el lunes es a veces más importante que lo que hago el domingo aquí. Con las decisiones que tomes, con la reacción que tengas, con la razón por la que te mueves. Y eso nos lleva a otra historia. Que así como es sutil la primera, no es fácil decir, pues es que parece bueno, sí o no. Lo sagrado, quiero dedicarme a Dios. Y cuando decimos eso es, quiero predicar o quiero irme a un convento, ¿no? Y es loable, pero dedicarme a Dios también lo hago como ingeniero, no corrompiéndome, siendo justo, dando empleos, ¿sí? Y eso a veces se necesita más que lo primero. Las dos cosas son importantes, las dos cosas tienen su lugar, ¿sí? Y no es fácil quitarnos ese lenguaje de lo secular es inferior a lo que llamamos espiritual. Pero bueno, ese es el trabajo de los pastores, enseñar, ¿no? Educar. Ok, la segunda historia, que también la decimos, aunque no lo decimos así,
en voz alta, ¿no? El dinero corrompe a cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Pues no, el dinero no corrompe, ¿sí? El dinero revela lo que ya se rompió atrás, lo que ya está corrompido. ¿Ven la historia que nos creemos? Y entonces, si el dinero corrompe, ¿para qué hacer riquezas como creyentes? Y entonces, si los tesoros son en el cielo, ¿para qué hacer la tierra algo? Y nos empezamos a contar esa historia y nos empezamos a desviar. Todos hemos visto lo que el dinero hace, ¿sí? Hemos visto personas cercanas a nosotros. Es más, nosotros mismos en algún punto se nos movió el tapete, se nos subió, lo que tú quieras. Entonces, concluimos a la fácil, el dinero es el problema. Pero no, el problema somos nosotros. ¿Sí? Y luego agarramos pasajes bíblicos, ¿no? Por ejemplo, un Proverbios. Mejor es comer legumbre donde hay amor que banquete con mala actitud. Mejor es comer frijoles con amor que un banquetazo donde hay mala actitud, donde hay odio, donde hay... Pero aquí el proverbio no está pidiendo mediocridad, está pidiendo que te está corrigiendo la actitud en la mesa. ¿Sí explico? O sea, en la mesa no se peleen. Es mejor frijoles que un banquete, que, que se amen a que odien. Pero no está diciendo que el dinero no sea importante o que el dinero es el problema. ¿Están de acuerdo? Y si no, ni modo. Esos textos dicen algo, nosotros a veces justificamos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué es lo que resulta de esta historia? Personas que son bien intencionadas, personas que les gusta aprender de Dios, que les gusta aplicar lo que entienden de Dios, pues son personas que son generosas, tienen carácter, son honestas, pero que nunca desarrollaron sus talentos, su dinero, sus bienes. Porque por varios motivos, o sea, también no es fácil la educación, las oportunidades, no quiero mezclar cosas, pero si la historia del dinero que nos contamos es que el dinero corrompe, de alguna u otra manera me voy a alejar de él, voy a tener recelo, ¿sí? Y no es así, hermanos, no es así. Entonces, esa segunda historia tenemos que corregirla. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, ¿sí o no? El problema es lo que nos mueve para conseguir dinero. El problema es si declaramos al SAT espiritual lo que ganamos. Pero si yo me creo el dueño del dinero, no le voy a declarar al SAT. Bueno, esa es una historia que no ayuda. Pero sí me entienden la idea, ¿no? ¿De quién es el dinero? La última historia acerca del dinero. Sabemos que Dios es generoso. Sabemos que en el proyecto de Dios incluye lo material, el dinero, pues. Y sabemos que, o sea, después de estas clases, o después de entender esa parte, sabemos que la pobreza no es más espiritual que la abundancia, ¿sí? Porque no es que el pobre sea más espiritual que el rico, no tiene nada que ver su nivel con eso. Pero entonces hay personas que piensan, o sea, ellos también están en el nivel subconsciente donde vivimos. Hay personas que piensan que tener dinero es un signo de que Dios está contigo, una señal de que Dios está contigo. ¿Y cuánto sabemos que no es cierto siempre? ¿Sí? O sea, tener dinero no es una señal de que Dios está contigo. Porque cuando no hay dinero, vas a pensar que Dios no está contigo y no es así. Más bien, tú estás con Dios o no estás con Dios. Aprendiste a tener abundancia, aprendiste a tener escasez, como decía Pablo. Yo he aprendido a tener abundancia y a tener escasez. Y para el mundo que nos tocó vivir es más difícil aprender a tener abundancia.
Porque aprender a tener escasez no tienes de otra, tienes que aprender, tienes que confiar. Pero tener abundancia sí te puede desviar, pero el problema no es el dinero, sino de quién es el dinero, para qué usas el dinero, porque en primer lugar quisiste multiplicarlo. Esa es la historia que te mueve. ¿Sí? Bien, entonces, ¿se acuerdan del rico de Lucas 11, un rico insensato que construyó, planificó, produjo, reprodujo, multiplicó? Y el problema no era que él multiplicara, sino la historia que creía. Él creía que el dinero era suyo. ¿Sí? Mis frutos, mis graneros, voy a crecer mi granero, etcétera, etcétera. Y el Señor le dijo, eres un necio, no sabes si hoy mismo pueden venir por ti en tu alma en la noche. Pero el problema no es el dinero, es la ambición, es el amor al dinero. Es porque nos mueve construir otro granero. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, la necedad no fue acumular, fue creer que acumular era suyo, era para él únicamente. ¿Ok? Bien. Esas tres historias resumo lo que nosotros los cristianos creemos del dinero. ¿Sí? O es algo que es secular, o es algo que es peligroso, ¿sí? O es algo que puede definir que estamos bien o estamos mal espiritualmente. Y las tres historias dicen algo de verdad, pero dicen muchas mentiras también. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso para cambiar esas historias? Que creemos, no sé cuál creas tú. O sea, realmente no son 10, ni pregunté a 100 cristianos dijeron, ni llegué a eso. Son algo que yo mismo he pensado implícitamente. ¿Sí? ¿Qué historia tú crees del dinero? ¿A quién le pertenece lo que ganas? ¿Para qué sirve el dinero? No es fácil de responder, ¿están de acuerdo? Nunca nos habíamos pensado en esto. Pero este es el primer paso para cambiar la historia, nuestra historia con el dinero. Y aquí llegamos al diezmo. ¿Cuántos les gusta el diezmo? ¿Qué es el diezmo en primer lugar? Y me adelanto. Para la glucosa, se hizo una prueba, ¿no? ¿Cómo es? Te pinchan un dedo, sacan sangre y te dicen, tienes tantos miligramos o qué sé yo de glucosa en tu sangre. Eso quiere decir que la glucosa no está llegando a las células a lo mejor correctamente y tienes demasiada o poca, no sé, ¿sí? Y cada métrica tienes poquita, es peligroso y muy peligroso, así como al colapso, y si tienes mucha también es peligroso y te afecta a largo plazo. Ambas cosas están mal, ¿sí? Lo que quiero decir es, cuando tú estás en un chequeo médico constante, te tienes que checar la glucosa como otros signos vitales. Como cristianos, hermanos, el diezmo es ese chequeo de glucosa, ¿sí? Ese chequeo de glucosa. Ahorita lo vamos a ver por qué les digo esto. El diezmo es un concepto bíblico que ha sido manipulado, manoseado por personas que quieren sacar lana, ¿sí? Porque consiste en decirles, oigan, ustedes, los que vienen aquí, saquen sus 10% y denmelos a mí, para yo administrarlos, para tener un sueldo. Se suena muy grotesco, ¿no? Pero se ha usado para manipular, pues. Quiero terminar pronto con eso. No me interesa meterme esa parte, ¿sí? Se ha manoseado, pero también se ha despreciado. Porque ¿quién inventó el diezmo? ¿Satanás? No. El diezmo lo inventó Dios. Y se los dio como un regalo a su pueblo. Es como ese glucómetro, ¿se llama glucómetro? Chécatela. O sea, ¿cuánto beneficio ha traído esas métricas, esos aparatos que nos miden? O sea, la esperanza de vida de los que padecen hipertensión y diabetes se ha alargado porque te la puedes medir y te puedes corregir. Eso es el diezmo. Te puedes corregir respecto al dinero. ¿Sí? Bueno, no digo nada, pero ya les dije el final. Quédense conmigo. Levítico 27, no vamos a leer toda la historia. El Levítico 27 habla acerca del diezmo, ¿sí? ¿Qué era el diezmo? Primero, entender que nosotros somos peces de agua dulce
Y el pueblo de Israel, hace muchos siglos, era un pez de agua salada, por decirlo de algún modo. Tenía otras condiciones, pues. Otra manera de vivir, otro estilo, otra forma de gobierno. Es lo primero que tenemos que decir, para no manipular, para no confundir. Israel era un pueblo agrícola y ganadero, no había otra. No había inteligencia artificial, no había vehículos, era un pueblo ganadero y agrícola. ¿Están de acuerdo con eso? Bien. Toda su vida cotidiana, lo que quiero decir es que toda su vida cotidiana tenía que ver con eso. Se levantaban pensando en granos, en semillas, en tierras, en regarla, no como metafóricamente, sino regar la cosecha. Se levantaban pensando en las vacas, en el pajarete, pero sin piquete, ¿no? O sea, esa era su vida. O sea, ¿han ido a un rancho alguna vez, a algún pueblo? Toda su vida tiene que ver, huele. No se imaginen el olor, pero huele. ¿Sí? Esa era su vida cotidiana, esa era su vida entre semanas, esa era su vida el sábado, no había como que me alejo del trabajo y mi domingo es diferente, es sagrado, ¿no? Allí todo tenía que ver con vacas, con, con, con becerros, con hierba, con semillas, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué pasaba ahí? El mandamiento, la herramienta que Dios les dio como diezmo, como una herramienta, decía, cada que pase un año, al final de un año, desde el punto de vista agrícola, ¿sí? Dice en la instrucción, cada 10 cabezas de ganado, sea vacas, sea cabras, lo que sea, cada que cuentes 10, al finalizar un año vas a apartarme uno. ¿Sí? O sea, no era un porcentaje. Cada que cuentes 10 vas a apartarme. Entonces imagínate al pastor, en este caso, al pastor de ovejas, de vacas, no sé, llegaba al final de año y empezaba a contar una vaca, dos vacas, tres vacas, cuatro vacas, cinco vacas, seis vacas, siete vacas, ocho vacas, nueve vacas, 10. Llegamos. 10. Ah, esta apártamela. Oye, pero está más gorda que las demás. Apártame esa. Oye, pero apártame esa. Mejor te doy la que está ciega. No, apártame esa. Y así. 11, 12, 20, apártame esa. Cada 10 apartaban una. Pero esto es muy sabio para esa vida agrícola y ganadera. Ahorita les explico por qué. ¿Qué quería decir? Que si una familia, que eran familias grandes, no eran como aquí que somos 3, 4, eran familias grandes, como los Hernández, ¿no? Cada familia tenía, si una familia no llegaba a 10 vacas, es decir, tenía 8, no tenía que dar nada. Y eso dice algo. Es decir, cada quien dé conforme a lo que haya prosperado. Obviamente, las familias que no podían tener ganado, pero tenían frijolitos, daban el diezmo de sus frijolitos. ¿Sí? No se trata de una cantidad ni un porcentaje, sino del acto mismo. Era un indicador de que algo habías hecho bien en el año. ¿Sí? O sea, si tú tienes un negocio y hicieras el año fiscal, tienes una ganancia, algo hiciste bien. Si facturaste el doble el año pasado, algo estás haciendo bien. Eso era el diezmo. Era un corte de caja. Contar cómo había sido tu año. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Entonces, ¿cuál era el asunto aquí? ¿Para qué sirve el dinero? O sea, porque era dinero, pues, obviamente no había monedas de 10 ni de 20, ¿no? Eran vacas, eran frijoles, eran lo que sea. Eso era lo que ellos ganaban, ¿sí? Pues el diezmo tenía que ver con ganancias. ¿Qué pasaba? ¿A quién le entregaban esa vaquita? Cada 10 vaquitas, ¿a quién se entregaban? Pues a los sacerdotes que estaban en el templo, para que administraran, ¿sí? Y había 3 destinos claros para lo cual iban esos recursos. Todo el pueblo llegaba cada 10 vacas, entregaba una, cada 10 vacas, su semilla, lo que sea. Todo lo llevaban al templo
Y ahí los sacerdotes y los levitas lo administraban con 3 fines principales, con 3 propósitos principales. ¿Sí me explico? O sea, cada familia aportaba una 10ª parte, ¿sí? De sus ganancias, de lo que habían prosperado. Y en el templo se administraban, ¿para qué? Primero, para que el levita y el sacerdote, que no tenían un trabajo en el campo, sino tenían un trabajo en el templo, pudieran sobrevivir. ¿Sí? Como funcionarios públicos. El IVA era el diezmo, ¿no? Para eso, era uno de los fines, para que el sacerdote y el levita pudieran seguir trabajando para los demás, ¿sí? Para Dios, para su proyecto. El segundo uso era para todas las fiestas, todos los días festivos que tenía el pueblo, donde se reunían y hacían fiesta y presentaban a Dios cada circunstancia, ¿no? No vamos a abundar en esto, pero para las fiestas, para recordarse constantemente de dónde los sacó Dios, a dónde los quiere llevar, etcétera, etcétera. Era un recordatorio. Entonces, levitas, fiestas, sacerdotes. Van 2 usos. Y el tercer uso, no menos importante, era para que el huérfano, la viuda y el extranjero, que no tenían rebaño, pudieran ayudarse. ¿Entiende el punto? Todas esas 3 cosas, como las quieras ver, sea hace 5 siglos, hace 5 días, tiene que ver con que ayudemos al necesitado y pensemos en las cosas que Dios quiere que avancemos como iglesia. ¿Sí? Lamentablemente no nos ajusta para todo. ¿Qué sería lo ideal? Yo considero que en esos tiempos ya es más difícil que el pastor trabaje de tiempo completo, aunque sería el ideal para muchos. Para mí no creo, para mí no, por lo que yo siento que es mi vocación. Pero si tenemos a alguien trabajando en tiempo completo y pensando en hacer cosas hacia afuera, pues, se ocupa dinero, ¿sí o no? Y también para ayudar a los que batallan para llegar al fin de mes. Un poquito, un empujón, pero no nos alcanza. ¿Por qué? Porque no creemos que el diezmo sea útil hoy. Porque no creemos que el dinero no le pertenece a Dios, sino a nosotros. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, entonces cuando el diezmo llegaba a esos fines, al levita, al sacerdote, al huérfano, a la viuda, a los necesitados, a las fiestas, a la misión de Dios, pues haz de cuenta que era como esa insulina que abre las células. Llegaba a la célula y había vida. Cuando el dinero fluye, cuando el dinero va a los propósitos divinos, trae vida, trae bendición. Y cuando nos lo guardamos, no. Hay exceso de glucosa. Se desperdicia. ¿Sí? Esta es la esencia del diezmo. Y no hacerlo está, pues es de alguna manera u otra no confiar en cómo Dios pensó que iba a funcionar todo esto. ¿Sí? Pero bueno, no me adelanto. Llegamos al pasaje más famoso acerca del diezmo, que es en Malaquías. Nos brincamos desde el Levítico, que el pueblo de Dios está en el desierto y va a la tierra prometida y les da ciertas instrucciones. Dentro de esas instrucciones era el diezmo, que era como indicador, como medidor de glucosa, de insulina, ¿sí? Pasan muchos años, llegan a su tierra, los expulsan, etcétera, y vuelven a regresar incluso. O sea, pasaron muchos años con ese pueblo. Y viene un profeta que se llama Malaquías y encuentra al pueblo en un problemón, muchos problemas, ¿sí? Muchas situaciones, cielos cerrados, cosechas flacas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se me hace curioso, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo por la tarde o en la semana, los 4 capítulos de Malaquías, se van a sorprender cuando lo ven desde el punto de vista que lo estamos viendo hoy. Porque yo cuando lo leí en la mañana de nuevo, dije, no, tengo que volver a cambiar el sermón. Porque está impresionante el contexto, cómo, y las palabras tan duras que usa el profeta Malaquías para el pueblo. ¿Sí? Y bueno, me quiero adelantar de más, me emociono. Pero bueno, el tema del diezmo no era un tema financiero, sino un tema de fondo. Es lo que quiero enseñar hoy. O sea, lo que nosotros pensemos del dinero,
lo que nosotros hacemos con el dinero, lo que nos mueve para conseguir dinero, habla mucho de muchas cosas atrás, adentro de nosotros, no de lo financiero, no lo que está en mi cartera, no lo que gano cada semana, sino lo que hago revela mucho. ¿Y qué estaba pasando con este pueblo? Si ustedes van al primer capítulo, no les voy a pedir que lean, más bien, luego lo hacen. Fíjense, los primeros dos versículos eh, dice, si yo soy el Señor y yo soy tu Padre, ¿dónde está el honor que merezco? Fíjense que todo comienza con la historia que creamos de Dios. Si yo soy tu Señor y yo soy tu Padre, ¿dónde está el honor que merezco? Está fuerte. ¿Dónde está el honor que merezco? Porque ¿qué estaba sucediendo? Que los sacerdotes, los encargados de enseñar al pueblo, de administrar las ofrendas y los diezmos, estaban llevando a Dios o a sacrificar animales ciegos, lisiados, enfermos. O sea, qué gandallas. Primero, ¿por qué permiten que, si es el mandamiento era claro que no deberían llevar animales defectuosos? ¿Por qué permiten que el pueblo los lleve? Y luego, ¿cómo ellos lo presentan a Dios? ¿Dónde está el honor que merezco? Dice el profeta a nombre de Dios. Dice, ¿se lo llevarían ustedes a su gobernador? ¿Se lo llevarían ustedes a su gobernador eso que me están trayendo a mí? Está fuerte. O sea, ¿se pondría contento su gobernador si le llevan lo que me traen a mí? Es decir, lo que le sobra. Mejor no me traigan nada, mejor cierren las puertas del templo, dice más adelante. Y luego llega a la historia donde yo les decía, el dinero es el síntoma, no la causa. Lo que hacemos con el dinero es el síntoma de todo lo que está pasando por dentro. Luego les dice, es que ustedes se la pasan llorando, le dice a los sacerdotes, todo esto va primero a los sacerdotes, ustedes se la pasan llorando porque yo no acepto sus ofrendas, pero ustedes son infieles a sus esposas. ¿Sí? O sea, vienen a traer ofrendas, pero en su casa les vale. Me traen, dice, alimento contaminado. Fíjense cómo lo que creemos del amo de Dios afecta todo lo que hacemos con nuestras esposas, con nuestros trabajos, con nuestro dinero. El diezmo no fue el primer situación que sucedió, fue un síntoma de una historia que ya estaba rota por dentro. El altar, el templo, el hogar, y obviamente no ayudaron al necesitado. Y lo dice, vuélvanse a mí. Y como que es un poquito irónico el profeta, pero ¿en qué sentido nos volvemos? O sea, pues si te estamos presentando ofrendas, si estamos aquí, ¿cómo que nos volvamos? Y Dios responde, vuélvanse a mí en los diezmos y en las ofrendas. Esa es la conclusión de todos esos 3 capítulos, donde habló de infidelidad, donde habló de desorden, ¿no? Donde habló principalmente de no darle honor al que decimos es el Señor. Dice, vuélvanse a mí en los diezmos y en las ofrendas. Dice, antes de eso le dice, ustedes se preguntarán, ¿cómo puede el hombre robar a Dios? Yo le digo que sí se puede y lo están haciendo con los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? La respuesta es esta. O sea, ¿por qué no le dice, a ver, pues no seas, deja de ser infiel, enfócate en tu casa, ¿no? ¿Por qué comienza con los diezmos y las ofrendas? Sí, es sumamente interesante.
porque el profeta termina diciendo, me ha robado en esto. Y es que si toda la vida del pueblo funcionaba a través de ofrendas y sacrificios, ahí era el síntoma que había que atacar. Lo que hacemos con el dinero, al final de cuentas, va a revelar nuestra relación con los demás. Es decir, si a mí no me importan los demás y me importa el dinero, no voy a ayudarlos. Voy a ser infiel incluso. Si a mí no me importa, o sea, lo que le damos a Dios el domingo, lo que le ofrendamos a Dios el domingo, puede venir ensuciado, porque ¿para qué lo hacemos y por qué lo hacemos? Porque ellos están entregando algo ciego, porque era lo que les sobraba. Y no, a veces nosotros damos lo que nos sobra al proyecto de Dios. Está difícil, ¿no? Digo, está fuerte, mejor dicho. Bueno, me han robado, dice, y luego les manda una, ¿cómo le podemos llamar? Les dice, pruébenme en esto. Dice, traigan los diezmos al alfolí, que era un corral, ¿no? Traigan los diezmos. No den lo cojo, lo lisiado. Traigan lo mejor, lo que es. Y pruébenme en esto. Prueben en esto si no se van a acomodar las cosas. Porque ese pueblo funcionaba así. ¿Sí? Entonces el diezmo era ese parámetro, esa prueba de glucosa. Fíjense, no es si lo damos o no. Y muchos no lo damos, ¿no? No lo dan, porque no lo creen. No es si lo dan. Para ellos no eran si lo daban o no. Eran cómo lo daban y por qué lo daban. ¿Sí? Y esa es la pregunta para ir concluyendo. Hasta aquí, nosotros debemos tener claro que no somos agricultores ni ganaderos, ¿están de acuerdo? Ni que en la iglesia hay levitas y sacerdotes como en la vieja escuela, en los viejos tiempos. Es obvio. El israelita en ese tiempo sabía exactamente a dónde iba el diezmo. ¿Sí? Iba a los sacerdotes, a los levitas, a las viudas, a los huérfanos, etcétera. Sabían hacia dónde iba el dinero, sabían por qué Dios les pedía eso. Y la cuestión aquí era que es difícil como que traducir a nuestra actualidad. Si no hay pastores, digo, si no hay agricultura, si no hay ganadería, si no hay levitas y sacerdotes y templos que deben de funcionar con esto, ¿para qué voy a dar mi diezmo? ¿Sí? Pues la respuesta es para lo mismo que para ellos lo daban, para el mismo sentido, no para la misma situación. ¿Sí? El dinero que salía de las manos de ellos, o las vacas, o las ganancias que salían de ellos, tenían destinos que tenían que ver con lo que a Dios le agrada, con lo que Dios les había ordenado, ¿sí? Con el proyecto de Dios, el templo. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿a dónde va nuestro dinero? ¿A dónde va nuestro dinero? ¿Sí? Eso que apartamos, si lo apartamos, ¿a dónde va? Incluso con lo que nos quedamos. Fluye bien hacia nuestras familias, fluye hacia el proyecto de Dios, la comunión, la misión, lo que hace que el Evangelio se haga visible, en ayudas particulares a, a casas hogar, a orfanatos, a asilos de ancianos, a personas que nosotros sabemos que están batallando. ¿Cuántas veces le hemos dado a algo? ¿A dónde va nuestro dinero? Y la realidad es que como la glucosa se queda en la sangre,
no llega al destino. No está llegando, pues. ¿Sí? Y tristemente es lo mismo que el israelita que llevaba el animal cojo. Cumplía en el fondo, pero le costaba. O sea, lo hacía por cumplir. Y eso está gacho. Hacer las cosas por cumplir. ¿Por qué venimos aquí? ¿Por qué damos el diezmo? ¿Por qué nos levantamos temprano? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué abrimos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos esforzamos? Para cumplir, pues es como llevar el cojo o el lisiado. Dice el Señor, no merezco yo el honor. ¿Sí? Bueno, con esto vamos concluyendo. Aquí se ve entonces con claridad cuál es lo importante de esto. Que nuestro dinero no está desconectado de nuestra espiritualidad. Porque el dinero más que otras cosas revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué me refiero con el dinero? Lo que creemos del dinero, lo que hacemos con el dinero y lo nerviosos o no que nos pone tenerlo o no tenerlo. Podemos ofrendar, pero estar desconectados del para qué y el por qué y cómo eso se multiplica. ¿Sí? Podemos incluso dar porque nos han enseñado que si das, Dios te regresa más. O sea, y es cierto, pero la historia es al revés. No te da más, no te multiplica porque da, sino porque entiendes para qué se da. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestro páncreas espiritual no está produciendo una insulina? Es decir, cuando nuestro concepto del dinero está desconectado de quién es el dueño en realidad. Va a haber dos situaciones. O lo tenemos en exceso y se desperdicia, gastamos y malgastamos, o lo tenemos en escasez. Fíjense, los dos siervos que multiplicaron su talento, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la recompensa mayor para ellos? Bien, siervos fieles, entren al gozo de su Señor. Hermanos, la satisfacción que provocamos en Dios cuando hacemos lo correcto es nuestra mayor recompensa. Por supuesto que también nos va a dar otras cosas. Le dijo a Pedro, Señor, nosotros hemos dejado todo. No hay quien me siga que no va a cosechar también eso. Pero la mayor satisfacción es el gozo del Señor. ¿Sí o no? Pónganse de pie. El problema de nosotros, o del tercer siervo de la parábola, no fue que no tuviera disciplina financiera, que muchos de nosotros no la tenemos. Pero ese no fue el problema mayor. Fue lo que él creía del amo. Eres un hombre duro. Y una historia equivocada, como nosotros, sobre el dinero, que es malo, que es peligroso, que es secular, no se corrige con esfuerzo. Se corrige con una historia verdadera. ¿Cuál es la historia que cambia todo? No se asusten. Es música profética. ¿Cuál es la historia que corrige todo lo que creemos sobre el dinero? Hermanos, Jesús vino no a mostrarnos disciplina financiera, vino a mostrarnos cómo es el amo en realidad, cómo es el dueño. El dueño no es un hombre duro. El dueño hace socios a sus siervos. Es el que confió el capital sin garantía ni supervisión. Es un Dios que incluso les dio la potestad a sus siervos de ser llamados sus hijos. Es alguien que no escatimó ni su propio hijo, que lo entregó
para reconciliarnos y reconciliar todas las cosas con Él. Lo más valioso de Él lo entregó. Cuando esa historia llega a nosotros, cambia nuestras motivaciones. El que administra, el que multiplica, no lo hace por miedo a perder, ni desde la avaricia de acumular. El que administra y multiplica lo hace porque confía en el dueño del proyecto, porque confía en la empresa, porque confía en su producto. Da con libertad porque su seguridad no descansa en lo que posee, sino a quien le sirve. Desarrolla y multiplica sus capacidades porque crecer es cooperar con el dueño, que es su padre, y que eso significa que aumentamos el patrimonio del reino. Como dice Pablo, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor. Porque hay un amo real, hay un proyecto real, y lo que hacemos con lo que recibimos cuenta para Dios. El lunes también cuenta, y a veces más que el domingo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de entender un poco más acerca de cómo funciona el dinero. Ayúdanos a que cuando llegue cada semana, cada quincena, cada mes, ayúdanos a contarlo como lo hacía aquel pastor al finalizar el año. Que no demos por sentado lo que ganemos, que no demos por sentado que todo depende de nosotros. Ayúdanos a contarlo, a escribirlo, a no mezclarlo, a separarlo primero, a apartar primero lo que decidamos vamos a dar. Que puede ser entregarlo a la congregación, puede ser entregarlo a un hermano en dificultades. Este acto, como en los pastores, primero reconocemos de dónde viene el dinero. Segundo, nos obliga a pensar hacia dónde va. Cuando apartamos el diezmo, las ofrendas, estamos contando con intención. Ayúdanos a ayudar, prospéranos para cooperar. No dejes que acumulemos por el simple hecho de acumular. Pero ayúdanos a tener una relación diferente con el dinero. Porque tú nos has dado a nosotros, a cada uno, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Que es esa bienes que has puesto en nuestras manos, en el que nosotros te decimos vale la pena servirte. Porque esa historia nos va a producir libertad, verdadera libertad financiera. No descansamos en los bienes que poseemos, pero sabemos que tú quieres que tu reino avance. Y el dinero es una manera de traducir nuestro esfuerzo o nuestra prosperidad. Ayuda a cada una de las familias a sopesar su corazón, a corregir su historia, a comenzar mañana cada cosa que reciban, que puedan apartarlo, que puedan bendecirlo, que puedan dedicarlo. No dejes que desperdiciemos cada oportunidad que nos das. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Somos despedidos.